Capricornio, bienvenido a tu lectura para los siguientes 4 meses, mayo, junio, julio y agosto. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte para que estés pendiente cuando estoy haciendo mis siguientes publicaciones y puedas recibir los siguientes mensajes de tus ángeles. El mes de mayo, la carta que sale para ti, la energía total del mes es la carta del loco. ¡Qué maravilla! Una nueva oportunidad de empezar de cero. Darás un salto de fe. Va a ser un mes en donde terminan ciertas cosas negativas en tu vida y te preparas para hacer algo nuevo, te preparas para dar ese salto, para que cosas cambien en tu vida. Esa es una energía muy positiva para ti que te va a abrir caminos, que va a permitir de que tú empieces de cero nuevamente en tu vida. Así es que muy preparados para los cambios que van a venir para algunos de ustedes durante el mes de mayo, que van a ser muy positivos. Y esto podría hablar acerca de el fin de un periodo de dificultad en tu vida. La primera semana de mayo te sale la carta del colgado y aquí te están indicando de que las cosas tal vez no son como tú lo estás pensando, como tú lo estás mirando. Te hablan de que tienes que cambiar la perspectiva de cómo estás viendo la situación, cómo estás analizando lo que está pasando a tu alrededor para que puedas entonces enfocarte en lo correcto, enfocarte en lo que es. Para algunos de ustedes podría significar esto de que este nuevo comienzo que viene para ti, que no se te vaya a la cabeza, que no se te suban los humos, que te mantengas siempre con los pies firme en la tierra. Porque algunos de ustedes, Capricornio, podrían estar teniendo un cambio de empleo, recibiendo una nueva oportunidad en tu vida, en tu trabajo, empezando algo que has estado deseando. Y aquí te mantienen y te indican de que siempre te mantengas con los pies sobre la tierra, que no vayas a estar actuando de una manera egocéntrica. Pero muy bueno esto, ¿eh? Las cosas que estaban bloqueadas para ti finalmente se acomodan, tienes los pies fijos sobre la tierra y empiezas un camino nuevo, un camino hacia adelante. Mira. La segunda semana del mes de mayo te sale la carta de la victoria. Aquí te habla de triunfos, de éxitos, de conquistar un periodo en tu vida, de vencer una dificultad que puede ser mental, puede ser una dificultad de algún bloqueo que estabas teniendo en tu camino, que finalmente está siendo levantado. Para algunos de ustedes esto me marca también como un cambio de vida profesional, un cambio de carrera. Y parece que este periodo de cuarentena, si aún lo estás viviendo, recuerda que en mi canal también hay unos mensajes especialmente para la cuarentena de parte de tus ángeles. Pero te indica de que esto te está ayudando como a decir y a ver lo que verdaderamente quieres hacer, a seguir tu pasión. Vas a dejar como de estar cumpliendo con ciertas cosas o ciertas situaciones. La tercera semana te sale la carta del diablo y esto podría ser un obstáculo para ti. Te puede hablar acerca de ciertas adicciones, te puede hablar acerca de cierto tipo de manipulación o de algún tipo de tentación en la carne. Así que podría ser, pues, para algunos de ustedes la tercera semana una semana activa en ese aspecto. Y esta carta del diablo también te representa a ti, Capricornio, así que has salido directamente en tu lectura y simplemente podría estarte indicando, pues, si la manipulación no aplica para ti, si las tentaciones de la carne no aplican para ti. Simplemente está aquí diciéndote de que tú vas a estar sintiéndote presente, de que tú vas a ponerte en la posición que verdaderamente mereces durante el mes de mayo para la tercera semana y que tú te vas a empezar a dar a respetar para esta semana. La cuarta semana del mes de mayo tienes la carta de Sota de Espadas y esta carta te está hablando de una energía en donde tú podrías estar, mira, y tienes la carta del diablo en medio de dos espadas, con esta carta victoria y esta carta del Sota de Espadas, en donde tú podrías estar teniendo algún tipo de situación donde te toca defender tu punto de vista, defender tu idea, defender este nuevo cambio que quieres hacer con tu vida profesional o con tu carrera. Así es que muy atentos en esto. Podría también estarte representando la idea de una persona más joven que tú, que a ti te toca defender. Puede ser un hijo que tengas o un hijo que quieres llegar a tener, o que encuentras el apoyo en una persona menor que tú. Por ejemplo, tienes 30 años, una persona que tiene 25 años, algún hijastro, hijo, sobrino, ahijados. Ellos podrían estarte dando como ciertas energías y ciertas fuerzas para que luches por ellos.
Aquí hay alguien que también te está protegiendo o que tú necesitas proteger. Buena semana, la semana de mayo. Vamos a ver tu propósito para el mes de mayo con esta carta del propósito de los ángeles. A ver cuál es el mensaje para ti. Te sale la carta de energía de sanación. Y eso te puede indicar, Capricornio, de que tú tienes una energía natural para sanar, tienes habilidades que son importantes para tu propósito en la vida durante el mes de mayo. Tal vez algunos de ustedes este cambio profesional que están pensando en hacer sea en empezar a practicar algún tipo de sanación cuántica, sanación por medio de Reiki, sanación por medio de los ángeles. Y ese tal vez será el cambio que vas a estar haciendo en tu carrera, o simplemente podría estarte indicando de que tú podrías estar tomando clases o recibiendo terapias de sanación, terapias de hipnosis, de sanación de energía. Si no tiene nada que ver con energía, pues porque esa no es tu onda, no te preocupes. Podría indicarte entonces de que recibes sanación médica. Si tienes algún tipo de condición, algún tipo de enfermedad, vas a estar recibiendo una sanación por parte de tu doctor, por parte de tus terapeutas, lo que va a representarte de que ese trabajo de sanación que van a hacer en ti los médicos va a resultar. Mensaje de amor para ti, te dice que muy pronto, si estás en pareja, pues todo lo que tú has estado deseando con tu pareja que se manifieste se va a realizar muy pronto. Si estás soltero, esta carta te indica de que pronto llegará a tu vida una persona que te va a sorprender, alguien que podría estar conquistándote. Mira, y ahora que veo eso del amor, esta carta del Sota de Espadas, Capricornio, me marca esa energía de una persona menor que tú, una persona adulta, pero sigue siendo un poco menor que tú. Como te expliqué la edad, tú tienes 35, esta persona tiene 25. Y parece que es alguien más joven que tú, donde hay una diferencia de edad, 5, 10, 15 años. Y esa persona va a estar luchando por ti. Parece que muy pronto se va a estar manifestando en tu vida. Me mantienen al tanto, me dejan en los comentarios cómo van estas cosas con ustedes. Capricornio, la respuesta que te dan tus ángeles para la pregunta que vas a tener durante el mes de mayo dice no. Durante el mes de mayo vas a estar enfrentándote a alguna situación, vas a tener alguna pregunta. ¿Debo quedarme en lo que estoy haciendo estático en este trabajo de 8 a 5? Te dice no. Durante el mes de mayo sabrás cuál es la pregunta que quieres hacer. Y vamos a ver ahora lo que está oculto en el mes de mayo, lo que no te vas a percatar, lo que puede estar pasando tras bambalinas, lo que podría estar pasando frente a tus narices y no te das cuenta. Te sale la carta del 8 de oros. Y me habla que de lo que está oculto a tu alrededor es que hay una energía trabajando a tu favor que no has podido percatarte. Hay alguien aquí que quiere apoyarte, alguien aquí que está dispuesta a trabajar en ti, que tú tal vez no estás creyendo que esa persona quiere compartir contigo, que esa persona quiere trabajar contigo. Tal vez estás pensando de que todo es muy bonito para ser verdad. Y te están diciendo aquí tus ángeles de que es así. Es muy bonito, pero es verdad. Capricornio, ¿cómo va a ser el mes de junio para ti? La energía principal del mes. Wow. Salieron muchas cartas. Voy a continuar con ellas, disculpen. Vamos a ver, Capricornio, para ti, ¿cuál es la energía para junio? Te sale la carta de las posibilidades. ¿Ves? Yo veo que a ti se te van a presentar oportunidades durante el mes de junio. Oportunidades de un cambio, oportunidades de hacer cosas diferentes. Te veo como tratando varias cosas, tratando diferentes empleos, tratando diferentes cosas, diferentes tratamientos. Porque las posibilidades para ti van a ser enormes, van a ser inmensas. Y habla de que tú vas a tener esa habilidad entonces de poder manifestar lo que tú quieras. Junio va a ser un mes donde tú puedes decir, ok, en mayo dijiste, voy a ponerle un alto a mi vida, voy a analizar qué es lo que quiero hacer, voy a tomarme las cosas con calma. En junio vas a poner a decir, ok, quiero practicar esto, quiero tratar esto, quiero tomar una clase de yoga, quiero tomar una clase de respiración, de meditación, quiero hacer esto, quiero practicar esto otro. Y veo que entonces el mes de junio es un mes donde tú como que te pones a probar diferentes cosas. Te pones a probar ciertas cosas a tu alrededor para ver qué es lo que verdaderamente te gusta. ¿Cuál es el mensaje para la primera semana? Te sale la carta del 2 de copas.
Pueden ser personas también. Pueden ser esas posibilidades, podrían ser varias personas que están sintiéndose atraídas a ti y a ti te va a tocar entonces como que analizar con cuál de ellas te quieres quedar. El 2 de copas te habla de que la primera semana se va a estar manifestando en tu vida un amor, una unión. Para algunas personas, recuerda que son lecturas generales y no todo el mundo va a identificarse con la lectura. Para algunas personas esto podría ser una asociación, simplemente y estrictamente de negocios, donde encuentras a alguien con quien puedes asociarte, con quien puedes trabajar. Dos personas se unen con el fin de realizar o elaborar un proyecto nuevo. Tal vez es esa persona más joven que tú no puedes creer que esté interesada en trabajar contigo. Para otros, esto podría ser en el amor, donde se manifiesta una persona que la sigo viendo con esas energías de una persona más joven que tú. Aquí hay una diferencia de edad grande. Y parece que eso es lo que te podría costar. Y tal vez con la carta del colgado que salió primero allá, es como que no cabe en tu cabeza de que una persona que es adulta, que tiene su identificación, pero es un poco menor que tú, con esa diferencia de 10 años, se pueda fijar en ti. Y marca de que ustedes tienen una conexión de almas gemelas aquí, ¿eh? Tienes que adaptarlo a tu vida, dependiendo de tu decanato, dependiendo de la línea en la cual tú estás en el universo. Para unos esto puede ser amor, para otros puede ser en un socio de negocios, o tal vez ambos. La segunda semana tienes la carta del 3 de espadas. Yo te veo que esa segunda semana tú vas a estar teniendo como ciertas inseguridades. Vas a estar recordando cosas del pasado, recordando ciertas situaciones que van a ponerte un poquito reacio, reacia frente a esta persona. No permitas que experiencias del pasado y que tus propios demonios estén dándote vueltas en la cabeza y vayan a destruir algo hermoso que viene para ti. Dice que tienes que la tercera semana pararte firme y luchar en contra de esas ilusiones o esas ideas de persecución que tienes del pasado. Porque me marca la tercera semana de que te toca a ti pararte firme y defenderte. Pero no siento que esto tengas que defenderte de otras personas. Siento que tienes que defenderte de ti mismo. Y esa segunda semana del mes de junio puede ser una semana donde puedes estar decaído, te puede entrar algún tipo de tristeza, un poquito de ansiedad. Pero yo veo que para la tercera semana tú dices, no, esto no lo voy a permitir en mi vida. Tengo que salir hacia adelante y tengo que pararme firme, no puedo permitir este dolor. La cuarta semana, mira, regresa el éxito, la felicidad, la alegría para ti con esta carta del 4 de bastos, pues porque habla de un hogar que se va a estar formando. Puede ser que tú también estés pensando en hacer alguna construcción en tu hogar, comprar una casa, vivir con alguna persona, pero aquí hay un hogar de una familia que se forma. Y esto podría también representar, estas dos personas, una unión que podría estarmos hablando de un futuro matrimonio, de un futuro noviazgo o de un compromiso. Parece que las cosas entre ustedes cuando se conozcan, si es de amor, se van a estar realizando bastante rápido. Si es de trabajo, esta carta te puede hablar entonces de que encuentras como tu lugar, si es un trabajo propio, dónde establecerte, dónde formarte durante el mes de junio, si estás en la búsqueda de un trabajo o de un local. Tu propósito para el mes de junio, te sale la carta de la sanación. Y mira, tienes dos cartas seguidas con respecto a sanar. Y esto acá te indica de que tú tienes un don espiritual de sanación y el deseo de compartirlos con otras personas. No quiero ser redundante, pues es la misma energía que recibí con el mes anterior, pero aquí te lo están duplicando tus ángeles como para reforzar esa idea de que no eches al suelo o no desperdicies ese don que tienes de sanar. Algunos, como te indiqué, puedes estar pensando en tomar un curso, una clase de Reiki, de sanación. Eso es súper recomendado para ti, Capricornio. Manténme al tanto ahí en los comentarios. Déjame saber en qué país estás, si ya tomaste las clases, los cursos, si conoces a alguien, porque esto te lo marca fuertemente importante para ti. E incluso estas cartas podrían estarte hablando de esa etapa en donde tienes conflictos en tu corazón porque estás pensando en hacer un tipo de trabajo que no es lo usual. Y con la carta del 4 de bastos te habla de que encuentras entonces como el lugar indicado para tomar el curso, para hacer esa terapia o para montar tu propio negocio.
El consejo de amor para ti, te sale la carta de liberarte. Dice que es tiempo de tomar el control de tu vida en el amor, que es importante que rompas con cualquier estereotipo o patrón de relaciones pasadas para que te liberes y para que puedas entonces sentirte feliz. Para algunos de ustedes esta podría ser de que se encuentran en una relación donde tal vez sienten algún tipo de limitante y tienes que liberarte de eso, o podría estarte indicando de que tienes que liberarte de pensamientos en los cuales estás dejándote llevar por estereotipos o por la opinión de otras personas. Cuando llegue el mes de junio, tú vas a tener una pregunta. Y en estos instantes voy a sacar la carta de tus ángeles que responderán a esa pregunta. Y te dice que tienes que escuchar a tu intuición. No hay nada mejor que esa vocecita que puedes escuchar en algunas ocasiones, o que ese sexto sentido que puedes tener que te indica: toma por este camino, no hagas caso, haz esto, haz lo otro. Escucha tu intuición porque va a estar tratando de hablarte durante el mes de junio. Y lo oculto, lo que podría pasar desapercibido en tu vida, voy a quedarme con esta carta, es la carta del 6 de espadas. Me habla de una oportunidad de hacer un tipo de viaje durante el mes de junio. Podrían estar teniendo conversaciones, tú o la persona con la que te interesa, de hacer algún tipo de viaje, algún tipo de cambio, alguna mudanza. Y esto va a ser positivo. Esto va a ser recomendable para ti. Incluso podrías estar, tal vez, si te asocias con esta persona más joven que tú, que quiere trabajar contigo, ustedes podrían estar pensando en hacer algún tipo de viaje. Y ese viaje los va a unir a ustedes, porque los veo como compartiendo una casa, compartiendo un hogar. Va a ser positivo. Vamos a ver para julio, ¿cuál es el mensaje para ti? La energía principal que tienes en el mes de julio. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy haciendo mis publicaciones de los videos semanales. Mira, te hablé de lo que está oculto en el mes, acá con esta carta de junio, que te sale la carta del 6 de espadas, de viajes que podrías estar organizando para tratar de resolver algo, o viajes por medio de trabajo, o podría incluso representarte la frustración de querer hacer un viaje y no poder realizarlo para el mes de junio. Pero para julio vas a estar logrando ese viaje. Pues la carta principal que te sale en el mes es la carta de viajando. Y mira cómo tienes los siguientes meses. Mayo, la carta del loco, un salto de fe. Junio, la carta de las posibilidades, donde tienes grandes opciones y tienes tú la posibilidad de escoger lo que quieras manifestar. Y julio, la carta de viajando, la carta que te habla de nuevas experiencias, nuevas oportunidades, de conectar con esa naturaleza. Y yo veo como, mira, aquí hay un atardecer, otro atardecer, y esto puede ser un atardecer o amanecer, pues depende. Veo como esa energía, y para algunos de ustedes tal vez esta frase que voy a utilizar represente algo ahora o más adelante, pero tú vas a estar como tratando de buscar tus atardeceres, cazando amaneceres. Es una frase que representa algo importante para ti ahora o más adelante. Así que muy atentos a esta energía. Hay viajes para ti que empiezas a organizar para junio y tal vez empiezas a realizarlos en el mes de julio. La primera semana del mes de julio. Yo te estoy hablando de que mira el sol aquí, mira el sol aquí, mira el sol aquí, mira la luz acá y te sale la carta del sol. Esto te habla de julio, un mes de vacaciones, un mes de relajación, te habla del verano. Podrías estar visitando la playa, podrías estar teniendo estas energías. Esta es una de las cartas más hermosas del tarot para mí. Y esto te habla entonces de que la primera semana de julio estás haciendo un sueño realidad, estás recibiendo bendiciones, el sol está sobre ti, iluminándote y abriendo tu camino. Y veo esa energía fuerte de ir a otro país, tal vez por trabajo, tal vez por visitas, tal vez por paseo, pero hay esa energía a tu favor que te va a bendecir mucho. Puede ser también la energía de que quieres visitar playas. La segunda semana de julio tienes la carta del Caballero de Copas. Me habla de una propuesta o una oferta que podrías estar recibiendo. Puede ser en el amor o puede ser en el trabajo. Así es que tienes que estar preparado en julio porque alguien se acerca a ti a hacerte una propuesta. Puede ser una colaboración, hacerte una invitación, a entregarte un regalo. Puedes estar ganando algún tipo de trofeo.
Puedes estar ganando algún tipo de reconocimiento en tu trabajo, en tu vida personal. La tercera semana de julio, tienes la carta de la estrella. Aquí hay alguien famoso o alguien por convertirse en una persona famosa o reconocida en tu trabajo, en tu ambiente, en tu mundo. Porque la carta de la estrella, la tercera semana, te habla de recibir esas luces, recibir esa iluminación. Tienes el sol, que es de día, tienes la estrella, que es de noche. Pero lo veo más como una energía de una persona que recibe fama o reconocimiento. Recibes alabanzas, recibes comentarios positivos de personas. Puede ser en tu trabajo, puede ser un trabajo de 8 a 5 en una oficina, pero recibes reconocimiento por tu esfuerzo, por tu trabajo, por los logros que has obtenido. Podrías convertirte en una persona famosa o conocer a alguien famoso. Y la última semana del mes de julio parece que se te va a presentar una encrucijada, una decisión que tienes que tomar. Puede ser una decisión con respecto a tu vida profesional, con respecto a la etapa en la cual te encuentras en ese momento en la vida o con la persona que tienes a tu alrededor. Y te marca fuerte de ese momento entonces donde vas a poner una pausa nuevamente en tu vida para finales de julio y decidir qué es lo que vas a hacer más adelante. Tu propósito para el mes de julio, en qué es lo que tienes que organizarte. En la justicia o en tu trabajo, te llega la justicia divina. Tu carrera se va a beneficiar y te va a traer justicia y protección. Y tú vas a llevarle esto también a otras personas en tu vida. Así que muy atentos, ¿eh? Esto podría representarte también la firma de documentos, podría representarte de que tú ayudas guiando a otras personas. Hay algo favorable para ti con respecto a lo legal. En el amor, ¿cuál es el mensaje para ti? Te sale la carta de hacer el esfuerzo. Esto te habla de que puede ser que para final del mes de julio, esa persona que tú conociste en mayo, con quien vas a empezar un proyecto nuevo, en el amor o con un socio o con alguien en tu trabajo, para el mes de julio podría estarte declarando su amor e incluso pidiéndote la mano en matrimonio. Es como rápido esto. Y aquí te está indicando de que con esa carta de la justicia, tu indecisión va a ser aceptas o no aceptas, te casas o no te casas, porque sientes que todo está pasando muy rápido. Y acá te dice, haz el esfuerzo. El amor, un gran amor, vale la pena el tomar pasos por los cuales tú has sido guiado a tomar. Parece que alguien se va a estar casando para finales de julio. La respuesta a la pregunta que vas a tener durante el mes de julio. En estos instantes puedes que no tengas ninguna pregunta, pero en el mes de julio vas a tener una pregunta. Así es que te invito a que vuelvas a ver este video. Guárdalo, tenlo por allí pendiente. Te sale la carta de oportunidad. Aprovecha esta oportunidad. Toma las riendas de tu vida. Libérate, haz el esfuerzo y toma esta oportunidad. No te vas a arrepentir. ¿Qué es lo que está oculto durante el mes de julio? Algo que va a pasar desapercibido frente a tus narices. Te sale la carta del as de espadas, victoria, triunfo. Y esto a mí me marca de que vas a estar guiado. Y tienes el as de espadas al inicio del mes, en mayo, y al final también lo oculto, en julio. Alguien está aquí defendiéndote, alguien está aquí protegiéndote y guiando tus caminos, dándote lo que tú has estado deseando y lo que has estado esperando. Agosto. Te sale la carta de el guía. Y por lo general siempre se relaciona la última carta con la primera, porque aquí esta carta te indica de que va a ser un mes en donde tú vas a sentir la presencia de tus ángeles, vas a sentir que todo lo que ha sucedido para tu vida ha sido llevado de la mano, que ellos te están llevando hacia el camino correcto. Y yo veo aquí una presencia femenina. Ese as de espada es lo que está oculto, que es la persona que te está guiando, es tu ángel principal. Esa persona que está colocando, o puede ser un ángel, uno de los arcángeles, que está contigo protegiéndote, colocando en tu camino y en tu vida lo que tú necesitas, lo que tú has estado esperando. La primera semana de agosto te sale la carta del rey de espadas.
Una carta que te habla de que esa semana va a ser una semana importante para ti en agosto, una semana de poder, una semana en la cual tú vas a estar sentándote en un trono, sentándote en una posición importante, teniendo reconocimiento. Podrías estar recibiendo una posición de jefatura. Tal vez tu indecisión en el mes de julio, si no tiene nada que ver con amor, podría tener que ver con aceptar o no una propuesta de trabajo, que acá se veía que también te estaban haciendo una propuesta. Mira, con la carta del Caballero de Copas. Y ahora en agosto tú aceptaste, te arriesgaste, diste ese salto de fe y quedaste en una posición inigualable en tu vida. Con la carta del 10 de espadas, en esta ocasión lo que estoy sintiendo es que más que ser traicionado, tener algún problema como esto, como en algunas ocasiones esta carta lo representa, como está al lado del rey de espadas y todo viene muy bien para ti, yo veo que podrías estar teniendo algún tipo de estrés o algún tipo de ansiedad que podría estarse manifestando en tu vida durante la segunda semana. Y podría tener que ver con un estrés, tal vez para el mes de agosto estés hablando o organizando bodas o matrimonios, porque mira, el as de oros es algo que te hace referencia a bodas, matrimonios, compromisos. Puede ser que entonces tenga que ver con ese estrés o el estrés de estar en la nueva posición de trabajo donde tienes que manejar mucho dinero. La cuarta semana de agosto va a ser una semana donde tú vas a estar recordando cómo era tu vida anteriormente. Vas a estar mirando hacia tus fotos del recuerdo, hacia familiares o personas anteriormente en tu vida, donde tú vas a estar teniendo como ese buen momento de ese flashback y mirar hacia atrás y ver todo lo que has logrado y cómo tu vida ha cambiado. No veo que vas a estarte enfocando en el pasado y ni arrepentido, sino que lo veo que miras hacia el pasado como diciendo, wow, mira de dónde vengo y mira todo lo que he logrado, el sacrificio ha valido la pena. Y esto es un sacrificio de años, ¿eh? Tu propósito para el mes de agosto en el trabajo, te sale la carta de los hijos. Algunos de ustedes, su propósito de vida podría tener que ver con ayudar, enseñar o sanar a niños. Para otros esto tendría que ver tal vez con el tener tus propios hijos. Así que muy atento, dependiendo de la energía, cómo aplica eso para ti. Algunos de ustedes tal vez esta energía de sanación se vienen preparando para poder hacer justicia al mundo y ayudar a niños con respecto a ayudarlos a sanar de una manera espiritual. O podrías ser verdaderamente un sanador. Alguien aquí podría estar tomando la decisión de hacer un cambio en su carrera, estudiar medicina, estudiar enfermería, terminar estudios de enfermería o de medicina, para entonces al final del día poderte especializar en ayudar a los niños. Adáptalo a tu vida. El mensaje de amor para ti. ¡Oh, no! Matrimonio. Y mira que yo te he estado hablando de matrimonio aquí durante el mes de agosto. Una energía donde tal vez tuviste que haber decidido eso te marcó fuerte. Y en el amor, pues te salió la carta que te indica claramente de un matrimonio. La situación en la cual te encuentras representa una unión, un matrimonio. Y parece que va a ser algo que va a suceder muy rápido. Como te digo, esto se activa desde mayo, donde tú vas a estar como que, wow, este es el hombre, esta es la mujer de mi vida, mi alma gemela, no puedo creerlo, a pesar de la diferencia de edad, jamás pensé que se fijara en mí, pero estamos juntos, pasan las cosas por acá, y ustedes entonces terminan juntos, casados. Vamos a ver cuál es la pregunta que podrás tener durante el mes de agosto, y cuál es la respuesta que te van a dar tus ángeles para ese mes. Y te sale que en el futuro cercano, cuando llegue el mes de agosto, durante todo el mes tú vas a tener una inquietud, una pregunta. Te invito a que regreses a este video y que veas la respuesta, porque te dice que lo que tú estás preguntando se manifestará o se concreta prontamente, en el futuro cercano. Y lo que está oculto, Capricornio, en el mes de agosto, algo que está pasando frente a tus narices y no te estás dando cuenta, es la carta del 4 de bastos. Parece que hay gente a tu alrededor que no va a estar de acuerdo con ese nuevo trabajo, con ese cambio de trabajo, con esa idea de trabajar en cosas de sanación, con ese matrimonio que está sucediendo bastante rápido. Hay familiares o amistades, puede ser un padre y una madre, que están en desacuerdo contigo, o los padres de la otra persona están en desacuerdo con que tomen esa decisión. Pero aquí hay dos personas
y un grupo de amistades que están en desacuerdo y que no te lo van a hacer saber de frente, pero a tus espaldas. Por eso es que no te das cuenta. Están hablando de que estás cometiendo un error, de que todo está pasando muy rápido, de que si estás seguro, de ese cambio de trabajo, de aceptar ese matrimonio, de esa nueva línea más espiritual, para que tengas una idea de qué es lo que está pasando a tu alrededor. Capricornio, un honor para mí el poder siempre atenderte. Aquí en pantalla están los siguientes videos que te recomiendo. Y en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Gracias por suscribirte y estar viendo aquí mi video. Por haber llegado hasta el final, deja tus deditos para arriba. Te decreto mucha luz y progreso.